Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa donde estudiamos la palabra de Dios, y les habla José Javier Colón desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y les invito a que algún día ustedes puedan venir con nosotros acá en la Isla del Encanto y disfrutar de ella. Y me acompaña el pastor Héctor Matías. Felicidades, José Javier, saludos, muchas gracias. Qué bueno estar con usted nuevamente. Le pido por favor que ore para que el Señor nos ilumine a través de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, y en esta hora danos comprensión y entendimiento para entender cuál sea tu santa y divina voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer empezamos hablando de los pactos y vimos por lo menos el pacto en términos de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Hoy hay 7 pactos y pues los voy a mencionar simplemente, ¿no? Sí. El de Adán, el de Noé, Abraham cuando hizo un pacto de fe con Moisés, Finés, David, y por último esto me lleva a lo que se llama el nuevo pacto, y de eso se habla mucho en la Biblia, del nuevo pacto. Y cuando hablo del nuevo pacto, por ejemplo, me hago la referencia al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 en adelante, donde básicamente el Señor dice: aquí vienen días en que yo no voy a hacer un pacto como lo hice con sus antepasados, sino que voy a hacer un pacto nuevo. Si usted me fuera a hablar de ese pacto nuevo, del cual se habla muchísimo, ¿de qué nos está hablando ese pacto? Bueno, tanto el pacto, nuevo pacto como el pacto antiguo convergen en ciertas características, ¿no? Y componentes que tienen en común. Y en primera instancia, pues recordar que en el pacto es fundamental para la relación entre Dios y el hombre y viceversa, ¿no? O sea, el pacto no cambia, no es lo cambia, que queremos decir. Okay. Y por lo tanto, en esos 5 componentes que de manera similar tanto el nuevo como el antiguo pacto tienen entre sí, encontramos número 1, encontramos uno que dice la santificación, ¿no? Es decir, en Hebreos 8:10 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice la palabra de Dios. O sea, que es lo mismo que está en Jeremías 31. Tanto el dar la ley en la mente como escribirla es una iniciativa y una obra de Dios en el ser humano, ¿no? Vale recordar eso, ¿no? Como un hecho de que Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y que la santificación es una obra progresiva, reconociendo que somos santificados mediante la obediencia a la verdad. Okay. Entonces, por ejemplo, este de Hebreos 8:10, eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? Se cita también allí en Jeremías capítulo 31 y en Hebreos capítulo 8, ¿no? O sea, pero en Hebreos capítulo 8 hace referencia como al nuevo pacto. Exacto. Que se da mediante la sangre de Jesús. Sí. Entonces, porque mucha gente dice, si aquí dice daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón, sí, ¿por qué la gente alega que la ley se elimina? Bueno, porque el antiguo pacto estaba basado en ceremonias y servicios, ¿no? Que prefiguraban y señalaban hacia la muerte de Cristo en el Calvario, ¿no? O sea, el sistema de ritos y ceremonias del Antiguo Testamento caducó en el Calvario con la muerte de Jesucristo. No obstante, el nuevo pacto que Dios promete a su pueblo y con su pueblo es dar su ley en su mente y escribirlas en su corazón. Es decir, esa experiencia y esa obra de santificación y de restauración permanece y es perenne, y es una promesa que Dios ha hecho y ha dado es hacerlo como parte de todos los seres humanos. Por ejemplo, también tenemos la reconciliación. Es decir, yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, de acuerdo a Jeremías 31:33. Es decir, esa parte importante del pacto que es de relación, y si hay relación, hay reconciliación. Por tanto, la parte que estaba enojada con Dios, Dios toma iniciativa y reconcilia al hombre con Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. Es decir, unir esas dos partes. Gracias a Dios,
que Jesucristo une al Padre con el ser humano gracias a su muerte en el Calvario. Por eso Cristo es intermediario. Es decir, dos partes que estaban enemistadas, el hombre particularmente contra Dios y hacia Dios, son amistados nuevamente mediante Jesucristo. La cruz es lo que en sí Claro, nos reconcilia con la cruz es el ente unificador que reconcilia la raza caída en el pecado y lo devuelve, lo lleva a una relación nuevamente con el Padre. O sea, que Dios es el que nos convierte en parte de su pueblo, no nosotros no tenemos esa iniciativa dentro de nuestro corazón, pero al Dios escribir la ley en nuestra mente, todo eso cambia. Y tanto a la hora de santificación como de reconciliación tiene una consecuencia, tiene un resultado, y es misión. ¿Qué misión? ¿En qué sentido? Ajá, bueno, dígame, a ver. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que esa experiencia de santificación y de reconciliación es una experiencia única, individual del ser humano con Dios y cuyos resultados llevarán a esa persona, al creyente, a testificar. No solamente lo que él hizo por sí mismo, sino lo que Dios puede hacer por cada ser humano. O sea, que cuando uno acepta el pacto en la vida de uno no se puede quedar callado. Eso es lo que nos quiere decir. No, claro, y fíjate que la experiencia del pasaje dice, conoce Jehová cada uno. Es decir, que la experiencia de conocer a Dios a través de esa relación de pacto es una experiencia que va a renunciar la palabra, se experimentará individualmente. Claro. Es decir, no es una experiencia que yo quiero a través de otra persona, sino de mi relación de entrega hacia Jesús. O sea, que se puede ver la misión como un asunto de compartir con otros, más que sea para uno. Y claro, dentro de ese componente de la relación de pacto con Dios está la justificación, el perdón de los pecados. Dice allí, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Es decir, tanto santificación, reconciliación, misión y justificación dentro de los componentes que tiene el nuevo pacto, podemos decir que son los pasos que nos guían. Unas características que nos guían, claro, a una comprensión de lo que es esa relación de pacto con Dios, con el hombre y viceversa. Yo creo que el nuevo pacto lo que nos expresa más es cuánto Dios nos ama, porque, por ejemplo, hay personas que me dicen, eso de que los pecados son perdonados y los olvida de verdad, es de verdad. Hay gente que duda sobre eso. Si uno ve este versículo, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿cómo es posible que haya gente que no crea que se le perdona? Bueno, porque el perdón de Dios es fiel y verdadero, ¿no? Solo tenemos que aceptarlo y creerlo por fe. Y no es una fe meramente intelectual o que asiente. Es una fe que se apropia de los métodos de Jesucristo y reconoce en Jesucristo el dador de la vida eterna. Así que hay un nuevo pacto que Dios hace con nosotros, está en Jeremías 31, pero también está en Hebreos 8, y eso es lo interesante, o sea que no es un pacto que simplemente se mencionó en el Antiguo Testamento y se puso como un nuevo pacto y como que elimina todo, ¿no? Sino que se transfiere y siempre ha sido el mismo pacto. Bueno, y lo que mencionaste al principio, a través de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, el nuevo pacto, vamos viendo una estela de luz y de verdad a través de toda la historia de cómo Dios desea relacionarse con el ser humano y podamos renovar nuestra relación con Él a través de la persona de Jesucristo. Es decir, el Dios de pacto, como una canción dice, se conoce, el Dios de pacto es el que hoy día hace la amante y fiel invitación para que nos adentremos en esa relación que es renovadora, que es fiel y verdadera y que por ende nos llevará al sitial de conocer y experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que te invitamos a que permanezcas en el pacto que Dios ha hecho por ti. Y te invitamos, de hecho, mañana para que estés con nosotros nuevamente en una pausa en el camino.